¿Cómo desarrollar una supermemoria? Todos los días nos estamos preocupando por el avance de la tecnología. En nuestras computadoras, teléfonos celulares y demás aparatos, nos preocupa siempre la capacidad del disco duro, de la memoria RAM, etcétera, etcétera. Cuando sale un disco de 1 tera, queremos ya tenerlo, y ahora que sale este de 4 teras, buscamos reemplazar al anterior y siempre vamos en esa carrera tecnológica para poder manejar más y mejor información. Cada vez tiene mayor peso, mayor volumen, etcétera. Sin embargo, en nuestra mente, en nuestro cerebro, no sabemos ni de qué capacidad es. En otras palabras, cuando nos preguntan qué memoria tiene tu computadora, podemos responderlo con facilidad. Pero si alguien nos preguntara qué capacidad tiene tu memoria, pondríamos nuestra cara de chiflido en callejón, porque no nada más no podemos ni sabemos medirla, tal vez ni nos interese. Pero la realidad es que cada vez aumenta más y más el volumen de información que no la podemos transformar en conocimiento, como lo vamos a ver más adelante, porque simplemente no tenemos definitivamente una disciplina de desarrollo de memoria. Para poder explicar esto con más claridad, en el siglo XIX hubo un gran psicólogo llamado Hermann Ebbinghaus que por primera vez desarrolló científicamente un principio llamado la curva del olvido. Y él nos decía, en resumen, que de cualquier cosa que leemos o estudiamos, a los 20 minutos ya solamente recordamos un 58%. En un día, es decir, después de 24 horas, solamente recordamos el 33%, pero pasado un mes, menos del 21%. ¿Escuchaste bien? Te lo voy a decir de otra manera. Todo cuanto leemos, estudiemos y aprendamos, dentro de 30 días solamente nos va a quedar la quinta parte. Aquí aplicaríamos la ley de Pareto del 80-20. El 80% de todo lo aprendido lo perderemos y solamente recordaremos un 20%. Esta es una de las primeras razones de por qué tenemos tanta apatía para aprender, leer y tener nuevos conocimientos en nuestro cerebro. ¿Para qué esforzarme si de todas maneras se me va a olvidar? Y no le estamos hablando a jóvenes o chavos en la escuela o en la universidad. Estamos hablando de niveles directivos, ejecutivos, donde el manejo de datos y de información cobra una vital importancia, porque nuestro impacto social, nuestro desempeño profesional, todo esto dependerá de la capacidad que tengamos de recuperar la información en el momento correcto. Así que a menos que apliquemos la primera de las técnicas, que es la de los 4 repasos, como lo veremos más adelante, estamos condenados a perder el 80% de todo el conocimiento. Y para ello tenemos que pensar en las 3 etapas que le agregaremos una cuarta: impresión, repetición, asociación y aplicación. Así es, amigas y amigos, en la vida necesitamos tener conectado el cable de nuestro disco duro, y cuando muchas veces estamos en una junta o por iniciar una presentación o tenemos que hablar en público, simplemente se nos cae el cablecito y nos queda la mente en blanco y no podemos pero ni empezar a improvisar una plática, y empezamos a sentir el ridículo. ¿Por qué tenemos pánico de hablar en público? Precisamente porque no confiamos en nuestra memoria. Entonces, cuando entramos a un gimnasio y vemos a la gente haciendo ejercicio y notamos que de una manera disciplinada todos los días van y durante 1 hora hacen todas aquellas técnicas en los aparatos,
y después de 6 meses o un año, esa persona empieza a mostrar unos pectorales nuevos, decimos, wow, la disciplina lo convirtió en atleta. Entonces haríamos la primera pregunta: ¿no podríamos ser atletas mentales con una mente desarrollada, una memoria potente a través de una disciplina? Hablemos de los beneficios. Imagínate, como empresarios, emprendedores, poder brillar en un congreso, dominar en una junta, cautivar en una plática, convencer en una discusión, despertar admiración con tus conocimientos, hablar algunos idiomas, recordar anécdotas, cuentos y chistes. Bueno, la realidad es que a veces no podemos ni resumir una película. Vamos al cine, amigas y amigos, y creo que esto lo podemos corroborar en cualquier momento. Vamos al cine, nos emocionamos con una película, decimos que estuvo buenísima y alguien nos pregunta, oye, ¿de qué trató? Empezamos a tratar de conectar el disco duro, no nos acordamos casi de nada y nos limitamos a insistir. Es que estuvo muy buena, tienes que verla. Oye, pero ¿cómo de qué trataba? ¿Era de suspenso? ¿Era romántica? Bueno, era romántica. Y hasta ahí llegamos. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente ya solamente nos quedó una pequeñísima cantidad de información que se va desvaneciendo con el tiempo. Bueno, imagina por un momento poder dar una conferencia de memoria de 2 horas, cosa que los que nos dedicamos a esto practicamos constantemente. O para cantar o tocar el piano necesitas memoria. En el teatro, para aprenderte una tragedia de Shakespeare en el teatro clásico inglés que dura 3 horas, imagínate los libretos que necesitas llegar a dominar. En la ópera, Plácido Domingo o en su momento Luciano Pavarotti o todos los nuevos valores, para aprenderse tan solo una ópera, vamos a decir Rigoletto, Aida, la que a ti más te guste, te tienes que aprender partituras, movimientos escénicos, interacción con los personajes, ubicación en el escenario, etc., etc. Y un Pavarotti se podía tener en la memoria 40 o 50 óperas, lo cual nos parecería una proeza inalcanzable, pero es a través de la disciplina desde que empezó su carrera que llegó a ser el atleta mental. Pero cuando aplaudimos a un artista de esa categoría, nunca nos ponemos a pensar en el esfuerzo que se tiene que realizar. Yo les voy a platicar en el piano, que a nosotros nos gusta tocar, hay de piezas a piezas. Pero de Federico Chopin, por ejemplo, sus estudios que encierran la mayor parte de las dificultades técnicas, bueno, pues en un concierto donde se ejecutan los 24 estudios, en un cálculo que nos pusimos a hacer, más o menos llegamos a ejecutar unas 25,000 notas. En efecto, tú te sientas en 2 horas, aplaudes, pero tu oído captó 25,000 notas que tal vez representaron 2 años de estudio que el público normalmente no se detiene a pensar. Pero en la antigüedad, vamos a dar un poquito más de respaldo, cuando no existían computadoras, ni dominio de la técnica, ni tecnología en general, se tenían que aprender de memoria verdaderos maratones. Por ejemplo, los árabes, cuya religión, el Islam, tienen como libro sagrado el Corán, se tenían que aprender 70,000 palabras. Ahora, en reciente viaje en Dubái, nos enteramos que en la actualidad hay árabes que se lo saben de memoria y te la pueden decir completita. En la antigüedad, bueno, por allá en el siglo XVI, Sherezada, la famosísima protagonista de las 1001 noches, para salvar a todas las mujeres que iban a ser ejecutadas por aquel sultán que estaba loco de celos, todos los días en la noche se acercaba a platicarle un cuentito para que se le quitara el enojo y pospusiera o cancelara la ejecución.
y durante 1001 noches le estuvo contando de memoria cuentos que están compilados y que aquí lo tenemos en nuestras manos en estos tomos que, aunque parecen pequeños, pero tienen más de 3000 páginas con una letra minúscula, y todo esto estaba en la mente de aquella mujer que pues pasó a la historia como la creadora de la joya literaria del Islam. Entonces, los grandes eruditos de la historia tenían entrenadas sus mentes porque no había tecnología. Y ahora que tenemos acceso a tantísima, resulta que nos hemos vuelto débiles mentales, y es momento, amigas y amigos, de recuperar por completo esa fuerza y esa capacidad. ¿Por qué es necesario esto en los negocios? Te lo voy a decir. Hay 14 razones para hacer el esfuerzo y convertirnos hoy en atletas mentales. Para triunfar necesitas tener disponibles datos duros, comparaciones, estadísticas, casos de éxito, nombres y fechas, coincidencias, ejemplos. Recuerda que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Anécdotas, fábulas, metáforas, autores, fuentes, aprendizajes y predicciones. Todo esto que serían los elementos para poder influir en el mundo de los negocios, tienen un común denominador. Poder tener todo esto almacenado en tu disco duro mental y tenerlo conectado para que en el momento en que requieras esa información, dispongas de ella. Porque una cosa es tener la información y otra cosa es tenerla disponible. Vamos a analizar qué es lo que se necesita para poder triunfar en el dominio de la memoria. Retenemos el 20% únicamente leyendo. Es decir, cuando leemos algo y cerramos el libro, lo que se nos queda es el 20%, como ya lo vimos. Si observamos la vida a través de lo que leímos, podemos aspirar al 30%. Pero si asistimos a anécdotas o situaciones donde esté ocurriendo eso que hemos estudiado, llegamos al 50%. Si eso que hemos leído, observado y asistido lo convertimos en una discusión, es decir, debatiendo, llegamos al 70%. Si eso lo llevamos a la práctica, o sea, a la aplicación, alcanzamos el 80%. Pero si tenemos la claridad de hacer un mapa mental, organizar el conocimiento y transmitírselo a una tercera persona, llegamos al 95% enseñando. Te lo resumo. Retenemos 20% leyendo, 30% observando, 50% asistiendo, 70% debatiendo, 80% practicando y 95% enseñando. Muchos amigos, cuando asisten a conferencias o vienen incluso a nuestros eventos, me llama la atención porque dicen: Alex, estuvo muy interesante, gracias por la información. Y me llaman la atención que le llamen información a lo que impartimos. Hay quien lo dice de una manera más simple, dicen: nos diste tips muy valiosos. La palabra tips nunca me ha terminado de gustar, y la de información siempre me deja como con un poquito de apetito de algo más. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque los datos solos no son información. La información no es conocimiento. El conocimiento no es sabiduría. Y de la misma forma, en el plan de la tecnología, los inventos no valen sin aplicaciones. Lo voy a decir más detallado. Los datos aislados no nos significan nada porque es información dispersa. Cuando estos datos adquieren coherencia, ya se llaman información. Pero la información no es conocimiento porque no ha sido confrontado con la experiencia de la vida. Y la experiencia de la vida se queda en conocimiento si no la reflexionamos. Al llegar a la reflexión se convierte en sabiduría. De la misma manera, hay muchos genios inventores, pero que no llegan a la aplicación. Vamos a poner un ejemplo en todo esto.
El rayo láser lo inventó Theodor Neumann en 1965. Laser, Light Amplification, Sound Stimulation of Radiation. Todo esto se quedó durante más de 5 u 8 años en una teoría y en un invento inútil que solamente fue utilizado en una película de las primeras de James Bond, donde lo estaban matando con un rayo láser que se le estaba acercando estando amarrado. De ahí no pasó durante años, hasta que empezaron las aplicaciones en el terreno de la medicina, en el terreno de la ciencia, de la tecnología. Las aplicaciones le empezaron a dar la utilidad al rayo láser, y hoy cuando hablamos de ese invento no pensamos en sí en el rayo y ni siquiera sabemos su significado, porque es la aplicación a la que nosotros le denominamos rayo láser. Entonces, la aplicación a la que los alemanes le llaman Anwenden, y ellos tienen un razonamiento muy bonito del padre de las letras germánicas, que es Wolfgang Goethe, que dijo alguna vez: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. No es suficiente saber, también hay que aplicar. Anwenden en alemán quiere decir aplicación. Todo esto, amigas y amigos, aterrizando en el terreno de la práctica, les quisiera poner un ejemplo. En el mundo de los plásticos, un gran amigo, en paz descanse, el ingeniero Rafael Blanco, a quien quiero hacer un pequeño homenaje en un recuerdo en esta transmisión, él generó la enciclopedia del plástico. Él era un experto, yo le puse el sobrenombre del gurú del plástico con todas las de la ley, porque era el hombre que más sabía de plásticos en México. Creó la primera enciclopedia de esta especialidad hace aproximadamente 25 años, cuando solamente había 8 o 10 diferentes sustancias de plásticos. Cuando hizo la última en su vida, que aquí la tengo en mis manos, esta llegó a 3,000 páginas. Vean ustedes estos volúmenes tan impresionantes, en donde clasificó más de 50 diferentes tipos de plástico. Y él me decía: Alex, no tienes una idea de cómo evolucionó la tecnología. Nosotros que nos dedicamos a recopilar todo esto en una enciclopedia, somos los únicos que nos damos cuenta de la evolución que tiene el aumento, el crecimiento de toda la información. Pero cuando alguien quiere saber algo del polipropileno de alta densidad o de alguna sustancia en particular, sabe que tiene que ir a una página de uno de los 2 tomos y al abrirlo encontrar cómo funciona. Este es el valor de una enciclopedia, y quien hace esto pues se convierte en un enciclopedista. Ahí al respecto queremos comentarles o participarles que hay ya un instrumento disponible para todos ustedes de nuestras infografías, de estas imágenes que seguramente ustedes ya conocen, como las que están viendo aquí en nuestra pantalla, en donde todos los días hemos producido 2 de ellas sin detenernos durante más de 4 años. A la fecha tenemos 3,000 que creo que han sido de mucha utilidad por todos los comentarios que nos han compartido, pero a sugerencia de ustedes y a petición las hemos reunido por primera vez. Así es. ¿De qué sirve haber encontrado una de ellas hace 2 años que nos fue muy útil, que hoy está perdida, extraviada o que simplemente no la podemos localizar en el momento? Tomemos como ejemplo, en nuestro video de la situación de Rusia y Ucrania, lo basamos en el análisis de la polemología de Gastón Butul, los 4 complejos o las causas de la guerra. Todo esto está reunido en una infografía que se encuentra en Manejo de Conflictos y que tú puedes encontrar en el momento en que a lo mejor tienes un problema en tu empresa o en tu familia y que dijeras:
Esa infografía de la polemología, ¿cómo la quisiera tener ahorita en mis manos para sustentar esas 4 cosas que mencionó Alex, que ya no las recuerdo? Esas 4 ingredientes ya se convirtió en tu 80% de la pérdida. Pero, oh sorpresa, tienes la IDpedia directamente en tu teléfono, la abres en ese momento, la encuentras y te vas a tu junta o a tu reunión de negocios o familiar, mencionas esos 4 y tienes una base para media hora de plática gracias a que dispusiste de ella. En otras palabras, 3,000 ideas en 50 secciones clasificadas por primera vez a tu disposición en esta EIDpedia. ¿Por qué le pusimos así? EIDOS quiere decir forma y pedia, educación. EIDpedia es educarnos por la formación o formarnos con una nueva educación. Entonces, lo más importante, amigas y amigos, en terrenos de memoria es, en resumen, tener disponibilidad del conocimiento en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas y en la intensidad correcta. Ha llegado el momento de potenciar por completo nuestros conocimientos, asegurarnos de que se van a quedar en nosotros, clasificarlos y poderlos tener listos en el momento en que se requiera. De manera que por esta razón los invitamos a que estudiemos el desarrollo de la memoria y que desde hoy nos propongamos a ser verdaderos atletas mentales. Pero esto tiene un costo y ese costo es podernos desarrollar en un hábito que se convertirá en una disciplina y que transformará nuestras vidas en medio de un mundo que literalmente vive hasta nuestros días desconectado del potencial de su propia mente. Así que no es nada más lo importante cuánta capacidad tengas en tu disco duro de la mente, sino el poderlo conectar en el momento correcto, en el lugar correcto y en la intensidad correcta. Amigas y amigos, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, danos like, déjanos tus comentarios y acompáñanos en nuestro próximo seminario que precisamente será sobre el tema de cómo desarrollar una supermemoria. Hasta entonces.